Cosas, las comentábamos recién. Hay una, en la que vamos a estar hablando, seguramente es el mismo tema, con el politólogo, sociólogo, investigador general de CONICET, con el doctor Atilio Borón, que lo tenemos en línea ya. Pero antes de ir a este tema de los que estábamos charlando en el editorial, yo me quería referir a una foto que se vio, que es la foto entre Obama y Raúl Castro, ese estrecharse las manos que tuvieron allí en los funerales de Mandela. Quizás simplemente sea eso, haya sido un saludo protocolar y nada más. Se lo vamos a preguntar al doctor Borón. ¿Qué tal, Borón? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Citadini, los saludamos de la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, a ver, como primer tema proponía eso, Atilio, ¿era en función de esa foto si significa algo o es simplemente una cuestión de protocolo? Mire, yo creo que por ahora es una cuestión de protocolo, habrá que ver qué sigue esto, ¿verdad? Cuba ha hecho una serie de gestos muy importantes a los efectos de tratar de aliviar el bloqueo que viene padeciendo hace más de medio siglo, pero evidentemente nada conforma a los Estados Unidos, o por lo menos a los grupos dominantes en ese país, y a pesar de esos gestos el bloqueo sigue. De hecho, hay un dato muy desagradable que comunicar, que es que durante los años de Obama, tal cual era previsible, el rigor del bloqueo se ha acentuado. Le digo, Roberto, y la última cuestión es que, por ejemplo, han aplicado la enmienda Torricelli para evitar que ahora que comienza la temporada turística hacia Cuba, aviones de Tahiti Airlines, que estaban llevando pasajeros y turistas argentinos a Cuba, con un avión muy grande, un Airbus 340, con una capacidad para llevar más de 280, 290 pasajeros. Estados Unidos hace pocas semanas ha dicho que si Tahiti Airlines sigue llevando pasajeros a Cuba, le van a impedir que aterrice en el territorio continental de los Estados Unidos. Con lo cual, digamos, se perjudica seriamente el turismo hacia Cuba, porque van a tener que utilizar aviones más pequeños, disminuye la frecuencia. Claro. O sea, esto para que veamos de que puede haber sido un gesto de cortesía protocolar, pero que apenas 2 semanas antes el presidente Obama había autorizado, digamos, el endurecimiento de las sanciones económicas en contra de Cuba. De manera tal que yo personalmente no me hago ninguna ilusión con Obama, no ha dado muestras de ser un hombre sensible a algunos reclamos fundamentales en materia de derechos humanos, de libertades democráticas, de igualdad en materia internacional, pero bueno, de todas maneras hay que ver si es que se sigue algo de esto. Lo bueno es que ha habido una reacción muy virulenta, muy visceral, realmente despreciable de parte de gran parte del Partido Republicano, ¿no es cierto? No solamente el sector más relacionado con el Tea Party, sino inclusive la derecha más, entre comillas, civilizada de los republicanos, como por ejemplo John McCain, que incluso él y algunos de sus lugartenientes equipararon esto a la capitulación de Chamberlain ante los enviados de Hitler en el Pacto de Múnich de 1938, lo cual evidentemente es una locura, ¿no? Pero bueno, son los mismos que dicen que Obama es socialista, ¿no? O comunista, o que lo acusan de ser un árabe encubierto. Exactamente, exactamente. Atilio, lo llevo del plano internacional al plano local, si es que en realidad es el plano local simplemente y no hay también algo internacional. ¿Cómo está viendo esto que ha sucedido con la sublevación policial, las extorsiones policiales? ¿Qué nos puede decir sobre esto? Mire, yo creo que es un tema que tiene que ser seguido con muchísima atención, porque la Argentina ha logrado, yo un poco lo escribí hace unos días en página, ¿no es cierto?, ha logrado un éxito notable la democracia argentina, que ha sido llevar a juicio y castigar a los culpables de la dictadura cívico-militar de los años 70. Sí. Es un mérito que ninguna otra democracia en América Latina, y creo que en pocas partes del mundo, puede enorgullecerse. Nosotros sí, al punto tal que, por ejemplo, las víctimas del franquismo en España, que no encuentran justicia en su propio país, inician procedimientos judiciales en la Argentina, porque en este país se ha avanzado enormemente en esa materia más que en ningún otro. Y también se ha avanzado en establecer la supremacía de las autoridades civiles democráticamente electas sobre las Fuerzas Armadas, más no así sobre las policías.
O sea, nosotros estamos debiéndonos todavía. Si hemos hecho un gran avance en materia de establecer la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas, cosa que, digámoslo, no existe, por ejemplo, en un país como Chile o en un país como Brasil, que muchas veces los críticos de este gobierno nos señalan como modelo, ¿verdad? Realmente son antimodelos, porque en Chile las Fuerzas Armadas tienen una completa autonomía del poder civil, y esa autonomía está avalada por una norma constitucional, o sea, no es solamente una cuestión de facto, ¿verdad? Y en Brasil, cuando la presidenta Rousseff quiso establecer apenas una comisión de la verdad, no el llevar a los militares a juicio, ¿verdad? Como se hizo en la Argentina, bueno, ahí la negativa de las Fuerzas Armadas fue rotunda, y ella misma, prisionera y torturada por los militares, tuvo que dar marcha atrás porque no pudo imponer eso. En la Argentina, por suerte, esa asignatura la hemos aprobado con muy bien 10 sobresaliente. Claro. Pero lo que está pendiente es la asignatura de la reforma policial. Y esto me parece a mí que es un tema gravísimo que ha dado lugar a estos acontecimientos que yo no dudaría en calificar de aberrantes, ¿no es cierto?, de las últimas semanas, acontecimientos que han ocurrido premeditadamente. Esto no es una rebelión espontánea, no es gente que se enojó y salió a la calle. Acá ha habido un plan de trabajo perfectamente concebido. Esto no tiene que ver con una situación de hambruna como la que había en la Argentina con el derrumbe de la convertibilidad. Lo hemos visto, está filmado, hay fotografías, ¿no es cierto? Y obedece a un plan de desestabilización en donde hay manos locales, pero manos de afuera también. Digo, no nos podemos olvidar que al presidente Correa lo intentaron sacar del poder mediante lo que aparentemente era apenas un acto de indisciplina policial, y que después el acto de indisciplina policial terminó copando los 2 aeropuertos de Quito, dejando aislado al país en una situación práctica de acefalía, porque el vicepresidente estaba en Guayaquil y no podía llegar a Quito porque estaban todos los caminos bloqueados, no había aeropuerto. Digo, o sea, hoy las policías, lamentablemente, en América Latina están comenzando a cumplir el papel que las Fuerzas Armadas desempeñaron en la década de los 60 y de los 70 como guardianes de un cierto orden. Y entonces creo que se impone analizar muy seriamente la posibilidad de una reforma de las policías, en donde un componente de esos tiene que ser la federalización, ¿no es cierto? O sea, establecer un estándar común que deben cumplir las policías provinciales con total independencia de lo que puedan decidir los gobernadores, porque de lo contrario llegamos a situaciones como la que hemos visto en estos días, en donde simplemente el gobernador queda prisionero, sometido a una extorsión, ante la cual no tiene elementos de defensa, y que hacen de que realmente haya aparecido un poder autónomo del gobierno provincial que impone condiciones, impone reformas salariales, impone cambios que no tienen nada que ver con lo que debería haber sido el proceso decisorio normal en un gobierno provincial. Ahora, doctor Borón, ¿cómo le va? Marco Cittadini. ¿Qué dice Marco? Buenas tardes. Bien, muy bien. También lo que sucede a veces es que los gobernadores contribuyeron a que se llegara a esto, ¿no? Por supuesto, coincido. Por eso que yo creo que tenemos que establecer una norma de carácter nacional, ¿no es cierto? Una norma, porque cuando habla de la federalización, yo creo que hay que establecer ciertos estándares, ¿no es cierto?, que impidan que, por ejemplo, los gobernadores provinciales sean los que fijen a su arbitrio las remuneraciones del aparato policial. Claro. Yo creo que es un tema que ya, después de esta experiencia que hemos tenido, me parece que es muy importante buscarle la vuelta, ¿no es cierto?, y por supuesto dejar en manos de los gobiernos provinciales ciertos márgenes de decisión, pero algunas cuestiones muy fundamentales, como por ejemplo una política de remuneraciones nacional, como la que se tiene, digamos, en relación a otros sectores de la administración pública nacional, claro, con pagos diferenciales en regiones inhóspitas, como a veces se utiliza, digamos, para el extremo sur de la Argentina, etcétera, pero garantizar que el tema del piso salarial no dependa del arbitrio de los gobernadores, que muchas veces aprovechan esta situación para crear situaciones en donde a veces se presentan como víctimas, pero yo creo que muchas veces son cómplices de esta situación, y que lo hacen a los efectos de establecer un posicionamiento vis a vis el gobierno nacional. No hay que ser ingenuos también en esto, ¿no es cierto? Atilio, una última. ¿Usted cree que en esto, digamos, puede llegar a estar participando algún sector extranjero que busca desestabilizar también no solamente la Argentina, sino una cuestión regional?
Mire, yo creo que hay una política muy fuerte, una contraofensiva de Estados Unidos para tratar de recuperar el control de América Latina. Y como parte de esa contraofensiva, yo creo que la presencia en el aparato, los aparatos policiales y los aparatos de las Fuerzas Armadas, allí donde se los deje, es un elemento muy importante. O sea que a mí no me sorprendería para nada, teniendo en cuenta las filtraciones de Wikileaks, teniendo en cuenta lo que dijo Snowden y teniendo en cuenta, digamos, las iniciativas así muy radicales que está tomando el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, plantear una alianza del Pacífico, porque aunque aparentemente esto es una iniciativa de México, Colombia, Perú y Chile, a nadie se le escapa, ninguno de los analistas, se abstiene de confirmar de que realmente Estados Unidos juega un papel decisivo en promover esta iniciativa. A mí no me sorprendería que estuvieran haciendo algún tipo de operación también con las fuerzas policiales, que son fuerzas que en casi todos los países siguen siendo adiestradas por los Estados Unidos, y sabemos que el adiestramiento no es solo en el uso de armas y en procesos técnicos de investigaciones criminales, etcétera, sino también hay mucha ideología, mucha doctrina de por medio, y que eso puede estar desempeñando un papel en algunos casos. Yo no lo descartaría. Doctora Atilio Borón, muchas gracias por esta comunicación con la radio pública, muy claro. Por favor, un abrazo para ustedes. Un abrazo grande. Hablábamos con el politólogo, sociólogo, investigador general del CONICET, don el doctor Atilio